Hola, hola Camila Hasbun. Saludos, Mónica Mejía. ¿Cómo estás? Todo en orden. ¿Cómo te trata la vida? Excelente, ¿y a ti? Bien, bien. Qué bueno. Con mucho trabajo, Ay, mucha maternidad. Ay, sí. Bueno, y no esa parte, pero sí. Señores, hoy tenemos una gran invitada que yo admiro bastante. De mucho peso. De mucho peso. Dayan Bisonó, bienvenida a nuestro espacio. Gracias, más con esa introducción. No yo nada. No, que Mónica y yo tenemos un tiempo diciendo Le iba a decir codependencia, lo mismo. codependencia, codependencia. Y Mónica decía que la única persona que puede hablar de codependencia es Dayan. Así que vamos a tratar de invitarla y efectivamente tenemos un par de meses atrás de ella, Sí, pero sí, lo logramos. Sí, sí. No, la verdad es que esto fue... Fue raro, ¿eh? Pero yo te entiendo más que nadie, porque Esto fue tenemos la misma dinámica de responder. Sí. No escribíamos y a las 24 horas no respondíamos, pero llegamos a un acuerdo, que es lo importante. Y tú sabes que te oí en otro podcast, pero hace mucho, hablando de codependencia, le dije, Camila, Hay que hacerlo. es que no quiero más nadie, tiene que ser Dayan. Dayan es presidenta de la Fundación Fénix, también es psicóloga clínica, es una dura, sobre todo en este tema de codependencia, y evidentemente por eso que quisimos traerla a hablarnos. Tú sabes que yo recibo mucho en consulta toda la sintomatología, por decir un término, de la codependencia, pero hablábamos fuera de cámara de que es un trabajo de paciencia, es un ciclo, pero a la vez como olas que suben, bajan. Pero, mientras más trabajo con la codependencia, más me doy cuenta de que no existe un conocimiento ni teórico ni práctico de qué es realmente codependencia. Entonces, bueno, en primer lugar, bienvenida, pero ya vamos a hacerte preguntas para que tú me Vamos arriba. Cuando hablamos de codependencia, ¿significa amar demasiado? ¿Qué significa la palabra codependencia? Mira, si empezamos desde la parte más básica del término codependiente, fíjate que dice con el dependiente. Y yo creo que una de las características más importantes del tema de la codependencia es la necesidad de sentirse necesitado. En los años 70 ese término empezó por Melody Beattie y se empezó a desarrollar por el tema de los familiares de los pacientes que padecían de la enfermedad de la adicción y se veía que sufrían mucho y había mucho malestar genuino. Y se fueron dando cuenta que estos familiares que estaban vinculados con el dependiente a sustancia hacían como una relación perfectamente disfuncional. ¿En qué sentido? Una relación perfecta simbiótica. Yo te necesito, claro, yo te necesito para yo seguir el consumo. Ese es el adicto, la parte permisiva y complaciente del codependiente. Y el codependiente necesita sentirse necesitado. Entonces, es básicamente dos personas con muchas carencias que se vinculan y hacen la relación perfectamente disfuncional. Y se mantienen en el mismo círculo vicioso. Por eso tú ves que es muy fácil cuando estas dos personas se encuentran, porque cada uno se vincula de su carencia. Y se alimenta, exacto, el déficit. Y se alimenta, exacto. Entonces se quedan ahí, cada uno luchando con cada uno. Entonces cuando nace este término, que se desarrolla por esto, se empieza a utilizar haciendo referencia al tema de la enfermedad de la adicción, con el tiempo y la nueva codependencia nos hemos dado cuenta que no solamente tiene que ver con tema de adicción. Eso tiene que ver desde la infancia, con un patrón de crianza también en la infancia, familias disfuncional. Normalmente la adicción viene de familia disfuncional. ¿Y qué podemos hacer o cómo podemos expresar lo que sería quizás una familia disfuncional donde ese niño, esa niña no fueron dados, vamos a decir de esa manera, todos los factores de protección y seguridad que necesitan para tener una buena relación consigo mismo, un apego seguro? Lo que se veía era un apego más ansioso y ambivalente. Ese niño o esa niña no recibía ese amor, esa comprensión o ese acompañamiento, esa validación. Entonces, ¿qué pasa? Empiezo a identificar que para que me amen, tengo que amar y desbordarme por el otro. Un amor condicionado. Un amor condicionado. Amo cuando me reconocen. Entonces, de esa manera, es que la única manera que me reconocen es cuando me desvivo o hago todo, digamos, toda mi intención va hacia el otro.
Como un mecanismo de defensa en mi infancia que yo adopto para protegerme. Si no estoy recibiendo lo que se supone que yo necesito, esa afectividad emocional, ese acompañamiento, esa seguridad, pues yo tengo que buscar cómo yo voy A toda costa. A toda costa. Sin límite, porque lo Claro. necesito, porque un niño lo necesita. Exactamente. Entonces, si yo veo que a través de cosas que yo hago, yo recibo esa validación y aprobación, bueno, pues de esta manera me van a querer. Y de esta manera yo voy a ser reconocido, y de esta manera yo voy a ser visto. Entonces, por eso me voy a volcar en hacer lo que el niño héroe, el niño perfecto, el que siempre, el sobresaliente, que ese es otro tema, o el que me desvivo, Claro. o la que puede con todo, la que siempre está disponible. Eso lo escuchamos muchísimo. Ella es excelente amiga, pues siempre está disponible. Pero cada vez que yo estoy 100% disponible para el otro, dejo de estar disponible para mí. Exacto. Porque es imposible. O el que lo pueda tener el balance de estar 100% disponible para el otro y disponible para sí mismo, que me dé la fórmula. Yo digo Claro. eso, me dé la fórmula. Porque Es complejo. Entonces, desde esa familia disfuncional se van haciendo estos patrones, y yo aprendo a vincularme de una manera donde yo solamente me siento reconocida cuando doy, cuando simplemente estoy para el otro y me descuido de mí mismo. Y ahí empieza ese proceso de autodestrucción. Porque así mismo como en la adicción, el codependiente se destruye, se desconecta de sí mismo, y su foco se vuelve esa necesidad afectiva, emocional, de querer rescatar, de querer controlar y de querer prevenir que el otro pague consecuencias. Es como si mi misión está en que mi ambiente, mi externo, esté bien para yo estar bien. Si estamos bien, pues yo estoy bien. Si estamos mal, pues yo estoy mal. Es como yo vivo Una en simbiosis. Totalmente es una simbiosis. Entonces yo vivo en un roller coaster emocional. Porque yo voy a estar en base a lo que el otro está. Es como yo no tengo control. Claro. Sino que yo tengo control de lo que el otro hace. Y quiero controlar cómo el otro responde o reacciona ante cualquier cosa que yo considero que es lo importante. Entonces, la codependencia es esa hipervigilancia ante las necesidades del otro. Y fíjate qué interesante. Cuando yo te hablo de hipervigilancia ante las necesidades de otro, yo estoy totalmente desconectado de las mías. Yo no te puedo decir cuáles son mis necesidades. Yo no te puedo decir qué me gusta. Yo no te puedo decir cómo yo me puedo autocuidar. Yo no te puedo decir qué es importante para mí. Pero, sin embargo, yo te puedo decir muy claramente lo que el otro necesita. Lo que el otro está pensando, ¿verdad? Lo que para el otro es importante. Entonces, esa hipervigilancia ante lo que el otro piensa, lo que el otro sienta, lo que el otro haga, me desconecta totalmente de mí. Claro. Porque es el foco para afuera. Y de cierta manera yo estoy protegiendo algo en mí que no quiero ver. Exacto. Wow. ¿Cuáles serían las partes fundamentales? Ahí yo creo que hay un poco de confusión respecto a identificar cuál es la diferencia entre una relación dependiente, de dependencia emocional, versus una relación de codependencia emocional. Mira, lo que pasa es que en la codependencia, fíjate que hay esta relación donde el dependiente, ¿verdad?, busca al codependiente, y el codependiente, ¿verdad?, se hace cargo del dependiente. Wow. O sea, Conviven ambas. Claro, ahí. o sea, conviven ambas. Es como que hay una necesidad de ambos lados. Hay una necesidad de ambos lados. O sea, ambos se necesitan para cubrirse. Claro. Para sentirse completo. Es como el tema de la media naranja. O sea, yo nunca he entendido ese concepto, porque la media naranja es cuando tú consigues un adicto y un codependiente. Sí, se va a armar la naranjita completa. Pero la realidad es que tú tienes que tener 2 naranjitas completas para que tú puedas tener una relación sana y funcional. Claro. Pero en la codependencia yo necesito sentirme necesitado. En la dependencia yo te necesito. O sea, yo te necesito para mantenerme aquí. O sea, yo no sé vivir mi vida sin ti. O sea, que tienden a ser perfiles dependientes los que terminan Totalmente. en una relación codependiente. Totalmente. Wow, Claro, y hay un interesante. patrón obsesivo-compulsivo. Están esos pensamientos obsesivos que se van, que es un tema muy puntual, el tema cognitivo aquí, cuando se trabaja el tema de codependencia.
sea, esa racionalización, esa intelectualización, esa minimización. Es como si todos esos circuitos allá adentro en el cerebrito se organizan para tú tener las justificaciones falsas pero convincentes para quedarte en el mismo lugar. Entonces, al final es un tema de dependencia. Tú sabes que ahí me viene la pregunta de cuando ya el paciente está muy consciente de todo. Tú realmente la respondiste, porque es de una raíz familiar de crianza y demás. Pero, ¿cómo lo ves tú como terapeuta? Donde te pasas quizás meses y meses concientizando, haciéndote trabajo cognitivo, ya el paciente está muy consciente de los patrones que tiene, pero dice, mira, Diana, no me puedo ir. O sea, yo sé lo que tú me estás diciendo, yo sé todo lo que he trabajado internamente, pero no sé qué me pasa, que me quedo. ¿Qué hace el terapeuta en acompañamiento en este punto? Mira, es muy interesante la pregunta que tú me haces, y estábamos hablando de esto antes de iniciar el podcast, que en el trabajo de codependencia y de adicciones, porque para mí tú tienes que dedicarle la misma energía, la misma comprensión, la misma empatía que tú haces con temas de adicciones y codependencia. Claro. Al final tú tienes que trabajar con lo que el paciente traiga a consulta. Nosotros los terapeutas tenemos que manejar nuestras expectativas, lo que nosotros creemos que debe pasar. Y es como que si vamos con, ok, mira, en 3 sesiones yo voy a hacer que este paciente rompa negación, que este paciente se adhiera a un plan de tratamiento y que el paciente cumpla con los grupos de autoayuda y que el paciente tenga una buena red de apoyo y que la familia se involucre. Esas son mis expectativas. Entonces yo tengo que primero bajar esas expectativas a un plan de tratamiento, una realidad, y ir trabajando, digo, así lo trabajo yo, y ir trabajando en base a lo que el paciente vaya trayendo. En este campo hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha compasión y mucha comprensión. Si el paciente llega a tu consulta, llega porque no tiene las herramientas necesarias para hacer un cambio en su vida. Y eso es lo primero que yo tengo que entender. No querer atacar para que el paciente entienda de que tiene que hacerlo diferente. Entonces, no es un tema de convencimiento, de que ya tú lo sabes, ya tú lo sabes, ya tú lo sabes. No, es, ok, vamos a ver, si ya yo tengo esta información, racionalmente, yo sé lo que tengo que hacer, qué es lo que me está pasando, que no me moviliza el cambio. Que eso en la etapa de cambio nosotros como psicólogos lo vemos ahí, en qué etapa está el paciente, en la etapa de precontemplación, contemplación, preparación. Tú vas trabajando con ciertas herramientas. Pero ya cuando el paciente está, digamos, en esa etapa de contemplación, vamos a llevarlo a qué herramientas o qué áreas de la vida o qué cosas podemos ir modificando para que poco a poco pongamos en acción esas pequeñas acciones que te lleven a esto que ya tú tienes racionalmente aquí, a interiorizarlo y ponerlo en acción. A su ritmo. A su ritmo. Ahí es que está a su ritmo. Porque es que el paciente, mira, el codependiente, a mí me apasiona mucho este tema. El codependiente te puede llegar a consulta con muchísima negación. Muchísima negación. Te llega a consulta y te dice, yo estoy aquí por mi esposo, yo estoy aquí por mi hijo, yo estoy aquí por mi papá. Nunca estoy aquí porque yo quiero cambiar para ver cómo yo puedo salir de una relación disfuncional donde tengo años atrapado, creyéndome el mismo discurso, justificando mi mismo comportamiento, queriendo que las cosas sean diferentes por el cambio genuino del otro, no del mío. ¿Hizo sentido? Claro. Es muy raro que lleguen con ese discurso. Normalmente cuando llegan con yo quiero que mi esposo cambie, o yo quiero esto y esto, ya yo estoy harta, yo estoy cansada, y es válido. Pero ahí nos estamos dando cuenta que estamos en un proceso también de negación, y yo tengo que hacer, vamos a romper negación, vamos a ver okay, qué está pasando. Porque por muchos años la negación, que es un mecanismo de defensa, digo yo, aperísimo, porque es que te disfraza de la realidad y te nubla la mirada y te hace creer genuinamente que tú estás bien o que tú estás mal. O sea, genuinamente te hace permanecer en ese mismo lugar. Entonces, lo primero es trabajar el tema de la negación y empezar a ir trabajando hasta que la paciente haga conciencia, ¿verdad? Pero también te puede llegar un paciente que te diga, mira, yo sé que el tema soy yo estoy aquí, yo estoy sufriendo, yo estoy constantemente diciendo que no y luego modifico ese no por un sí. He dicho 5 veces que lo voy a dejar y no vuelvo y me vinculo. Óyeme, yo quiero cambiar. Casi nunca pasa. Me imagino que el porcentaje es muy poco. De esta manera, pero sí existen estos pacientes que tienen conciencia.
Y una cosa es la conciencia, pero otra cosa es interiorizar esa conciencia y ver entonces qué factores alrededor de mí yo puedo utilizar para movilizar, ¿verdad? Movilizarme y poder accionar en base a lo que a mí me conviene. Claro. Y en base para mí lo que es importante. Claro. ¿Cómo una persona podría como reconocer? Por ejemplo, tú acabas de decir un punto importante. Es muy difícil que una persona llegue a consulta con este conocimiento de que efectivamente estoy en una relación que no me hace daño, que me hace daño y estas son las razones. Pero para el oyente tradicional, que bueno, vive en una relación, y hasta ahora hemos hablado de relaciones de pareja, pero ahorita yo voy a preguntar de otros tipos de relaciones, pero que se siente una relación con intensidad, pero todavía yo no he podido identificar qué parte del problema o del reforzamiento en esa relación yo estoy cumpliendo. Entonces, ¿qué signos claves yo me puedo dar cuenta que yo estoy en una relación de codependencia, sea porque nos estamos nutriendo con ese tipo de dinámica? Sí, mira, normalmente cuando, vamos a mantenerlo bien simple, si yo constantemente estoy preocupándome por las necesidades de los demás, si cuando yo pongo límites, lo primero que empiezo a pensar es cómo se puede sentir el otro versus cómo me puedo sentir yo. Cuando transgredo mis límites para que el otro se sienta bien y prevenir el malestar de cómo el otro se vaya a sentir. En cuando yo empiezo a negociar mis necesidades o negociar lo que para mí es importante para evitar el conflicto. Ese es otro tema. Para evitar el conflicto. Y me vinculo entonces pues con el otro y soy permisivo y digo que sí. O sea, este tipo de comportamiento, de síntomas, yo empiezo a darme cuenta de que me estoy vinculando desde un lugar de carencia y no desde esa autonomía, esa individualidad, esa parte de yo poder expresar cómo yo me siento, que para mí es importante, que mi voz es importante, que lo que yo expreso es importante, sin dejar de minimizar o no minimizando, ¿verdad? Lo que son mis necesidades. Cuando empiezo a poner las necesidades del otro antes que yo. Cuando empiezo a querer reparar versus ayudar. Cuando empiezo a asumir los problemas del otro. Tú sabes que ahora, diciendo esto, me acabo de acordar de una paciente que me dice, cónchole, Dayan, estoy cansada, porque cada vez que llego a mi casa, mi novio me dice, cónchole, me pasó esto en el trabajo, y ahora no sé qué hacer, qué sé yo cuánto, y tengo esto, y tengo esto pendiente. Y yo me drené, yo estoy cansada, ¿por qué él me está hablando de problemas? Le digo, ya a ver, ¿qué te drena? Me dice, oye, que él me está diciendo esto y esto y esto, ok. Y cuando él te dice eso, ¿qué tú sientes que es tu responsabilidad? Y me dice, pero ven acá, yo tengo que decirle cuáles son las soluciones que él tiene que hacer. Porque si él me dice eso por algo, le digo, oye, que aquí está el tema. Es cuando yo cojo las responsabilidades, las situaciones, los problemas del otro y lo meto en mi mochilita y me hago cargo de. Pero cuando yo hago esa diferenciación, decir, ok, espérate, quizá mi rol aquí solamente es escuchar. Quizá mi rol aquí simplemente, ok, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué tú quieres que yo haga por ti? Y al final, esa paciente me dice, oye, mira, no lo había visto desde esa perspectiva, y es que cada vez que una persona le decía algo, alguna situación, ella se sentía con la responsabilidad de salvarlo y de solucionar. Señores, ¿tú sabes lo que eso desgasta? Por eso que yo digo que nosotros los codependientes, porque yo soy una codependiente, nosotros los codependientes cogemos y damos disponible todo el tiempo. Sí, hasta que el vaso se desborda, ¿verdad? Y después entonces apagamos el celular 2 semanas y luego volvemos Yo me río. Y luego volvemos al círculo vicioso. Pero es un tema de yo poder también decir, ok, espérate, déjame yo conocerme y déjame yo identificar dónde estoy transgrediendo mi límite. ¿Tú crees que tú que trabajas tanto con esto, el codependiente se acompaña de un discurso de victimización también? Porque, a ver, si yo me entrego y no reconozco que hay algo que yo estoy aportando a esto, bueno, el culpable no, porque él siempre me pide mucho. Yo recuerdo una paciente que me decía hace varias semanitas, me dijo, no, porque ellos juran que yo siempre estoy disponible para ellos. O sea, yo tengo que estar a merced de ellos todo el tiempo. Y está relacionado con lo que tú dices, de que voy a consulta por otras personas.
Pero mantener el patrón de codependencia también es mantener un patrón como de queja a que el otro me está invadiéndome. Totalmente, totalmente. O sea, el codependiente muchas veces, uno de los defectos de carácter más marcado es la victimización y la autocomiseración. Fíjate que yo me quedo en el mismo discurso, el otro. Por eso muchas veces llego a consulta con si el otro cambia, yo voy a estar bien. Si mi familia cambia, yo voy a estar bien. Si mi hijo deja esto, yo voy a estar bien. Es como si mi bienestar dependiera de lo que el otro haga. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el otro no cumple con mis expectativas, porque hay un tema de egocentrismo en la codependencia, igual que hay en la adicción. Mira todo lo que yo hago por esto o por ustedes y no se valora. Y mira cómo me pagan. Y mira cómo me pagan, como decía tu paciente. O sea, ellos creen que yo siempre tengo que estar disponible. No es que ellos creen que ella tiene que siempre estar disponible. Es que eso es lo que ella cree. Es que no son ellos. Es que eso es lo que probablemente ella cree. Que ella tiene que estar disponible y se frustra porque no sabe cómo poner ese límite para decirle, te amo, te quiero, mi hijo, pero hoy yo tengo un día para mí y no tengo tiempo para acompañarte en esta actividad. Entonces esperamos que el otro entienda cuáles son mis límites para yo no tener que establecerlo, porque establecerlo me da incomodidad. Claro. Y esa es la parte que a mí me cuesta entender. Entonces, ¿qué hago? Me frustro porque el otro no adivinó, no asumió que yo no podía hacer eso hoy, ¿verdad? Entonces digo que sí, dejo mis actividades o dejo de hacer lo que yo tenía planeado para ese día, cedo, pero me siento frustrada porque no hice y el lo que otro tenía que hacer. culpable. Claro, y me resiento. Entonces, cedo, cumplo, pero entonces después de manera inconsciente te castigo. Exacto. Porque tú no me estás valorando ni me estás validando todo lo que yo estoy haciendo. Entonces es muy interesante cómo el discurso, yo tengo que estar muy, muy atenta, ¿cuál es el discurso? Que yo me digo a mí misma y que yo le digo al otro. No, porque el otro no entiende que yo... No, es que el otro tiene que entender. La que tengo que entender soy yo. La que tengo que mirar hacia adentro y decir, a ver, ¿cuál es el mismo discurso que yo me digo a mí constantemente? ¿Por qué yo entiendo que mis hijos piensan que yo siempre tengo que estar disponible? Es porque cada vez que ellos vienen a pedirme algo, yo siempre estoy disponible, porque por algo también hay un patrón de comportamiento. Exacto. Que yo digo, bueno, mira, yo voy a llamar a mami, que mami siempre dice que sí. O yo voy a llamar a esta amiga que siempre está disponible. Entonces es como si, claro, hay un patrón, obviamente, si bien no hay un pago de consecuencia y tú siempre vas a estar ahí, ¿por qué no utilizarlo? O sea, al revés. Me parece muy asertivo que los hijos quieran siempre, porque al final está disponible. Entonces el tema no es que el otro cambie, porque es que yo soy la que tengo que decidir, yo soy la que tengo que delimitar mi espacio de hasta dónde empiezo yo, dónde termino yo, dónde empieza el otro y dónde termina el otro. Dónde tú vas a entrar o dónde tú no vas a entrar. Esos son los límites. Y los límites no son una barrera, los límites no es un castigo, los límites es al revés. No es dejar de amar, que eso es lo que nos han enseñado también. Al revés, es que voy a amar con calidad. Exacto. Y sin resentimiento. Y sin resentimiento. Y mi amor va a ser un amor genuino, va a ser un amor donde ambos estaremos, cada quien cubriendo sus necesidades, y vamos a amar desde una parte auténtica. No porque yo necesito, ni yo porque necesito que tú te sientas bien, sino desde la libertad. Yo digo que aprender a amar con límites te da libertad. O sea, claro, te libera de ataduras, te libera de que yo tengo que. En el codependiente hay mucho el discurso, yo tengo que. Entonces, el yo tengo que, accedo, y luego me victimizo y me quedo en la queja de todo lo que hice, todo lo que dejé de hacer para mantenerme en el vínculo, ya sea cualquier tipo de vínculo. Pero al final, y aquí viene la pregunta confrontativa, ¿quién me pidió que hiciera todo esto? Esta es la pregunta confrontativa. ¿Quién me pidió a mí que abandonara mis planes, mis necesidades, lo que para mí es importante, mi actividad de disfrute, para estar? Fue un tema mío. Claro. De que no supe cómo decir que no, que no supe priorizar y decirte, tú sabes qué, Camila, yo quisiera ayudarte hoy, pero de verdad yo estoy desgastada emocionalmente. Te pudiera acompañar a comer un helado esta noche, pero ahora yo necesito descansar. Me toca a mí primero identificar mis límites para luego comunicarlo. No es que yo pongo límite al otro, es que el límite es interno. Tú es mío, es que nadie tiene acceso a mis límites. Yo lo que hago es que lo comunico.
las relaciones más auténticas, más compasivas, son las personas que tienen su límite bien claro. Wow. Y hay constancia. Tú ves las personas que tienen su límite muy claro y muy delimitado, son personas muy constantes. No hay este roller coaster. Donde está la codependencia presente, es como que estoy, me desaparezco un tiempo, luego estoy, me desaparezco un tiempo. Entonces, como, espérate, déjame yo revisarme en qué lado yo tengo que ajustar un poquito, porque al final, cuando yo empiezo a negociar, me estoy haciendo daño. Claro. Entonces, este perfil codependiente, yo en realidad yo nunca lo había visto así, como el perfil de una persona que tiene propensión entonces a entrar en una relación de codependencia. Básicamente sería ese como el círculo. Sí, en una relación donde yo lo que quiero, de manera consciente o inconsciente, yo lo diría más inconsciente que otra cosa, es vincularme con la persona a cual yo voy a proteger. Ya. A que de manera inconsciente voy a controlar. A ese rol de cuidador. Interesantísimo. Tú escuchas a muchas personas o personas que vienen a consulta, ustedes que son psicólogas, colegas igual, que llegan y te dicen, pero que óyeme, pero que todo el mundo con el que yo me vinculo tiene algún tema. O tiene un tema con el alcohol, o es disfuncional con el dinero. Entonces ahí... Esa es la tendencia. Yo tengo que mirar hacia adentro y ver, espérate, porque es que yo me estoy vinculando. ¿Cuál es mi rol en este vínculo? ¿Y qué yo estoy recibiendo en este vínculo? Porque en todo hay una ganancia y una pérdida. Si yo me vinculo con esta persona que tiene un patrón desadaptativo con cualquier tema conductual o de sustancia psicoactiva, ¿cuál es mi ganancia? Bueno, el foco para afuera. Y cuando digo ganancia, lo digo en el sentido de lo que yo me digo a mí misma, ¿verdad? Claro. Bueno, tengo el foco para afuera, el otro es el culpable, el otro es el que tiene que modificar patrones de conducta y yo soy la salvadora. Wow. ¿Cuál es la pérdida? Pierdo el yo, pierdo mi identidad, quién soy, no sé. Entonces en todo hay una ganancia y una pérdida. Decido empezar a enfocarme en cómo yo puedo identificar si yo soy una codependiente, cómo yo puedo trabajar en mi autoestima, en mi buena valoración de mí misma, poner límites, identificar mi necesidad de todo esto. Bueno, voy a tener pérdidas, pero voy a tener la ganancia de volver a conectar conmigo, de cuidarme, de quererme. Y yo creo que por ahí va mi siguiente pregunta. Yo lo veo como un maratón, ¿verdad? Tú estás corriendo y los últimos, kilómetros son los más difíciles para una persona que corre. Y ellos le llaman eso como barrera. Superé mi barrera porque llegué a la meta, la barrera mental. Creo que la barrera mental y emocional de este camino de la codependencia es cuando llega la culpa. O sea, mira, hice todo mi proceso, estoy muy consciente. Le estoy poniendo límite a mi mamá, le estoy poniendo límite a mi pareja, le estoy poniendo límite a, a mí misma. Bueno, pero tengo una culpa que no la resisto. Eso quizás no es que me lleva otra vez a poner límite, pero Mónica, es una pregunta genuina que me hacen. ¿Qué hago yo con esta culpa? ¿Qué responderías tú frente a eso? Yo sé que lo estoy haciendo bien, yo estoy muy consciente, yo voy por el camino consciente, pero esta culpa que yo siento, que parece casi un síndrome como de la abstinencia, hay gente que hasta tiene que acotarse en la cama porque la codependencia es muy fuerte. ¿Qué se hace frente a esta culpa que llega porque estoy en el camino correcto? Tú lo acabas de decir, tú lo acabas de responder. Hay un síndrome de abstinencia emocional. Así mismo como cualquier otro tema de abstinencia con algún tipo de sustancia. Hay una abstinencia emocional y si nosotros nos vamos más profundo, vamos a ver, porque no nos quedemos por la parte de culpa ni el por qué yo vuelvo al mismo lugar, pero si nos vamos más profundo, es qué razones, qué justificaciones yo me digo a mí mismo para quedarme en el mismo lugar, ¿verdad? ¿Y cuántas veces, por ejemplo, yo digo que no y luego negocio ese no por un sí? ¿Por qué lo negocio? O sea, yo lo que quiero es que hagamos como un inventario genuino interno de ver qué es lo que pasa, cuál es el discurso interno. La única manera de yo cambiar es si yo identifico cuál es ese discurso interno, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo me digo? ¿Cuáles son las justificaciones falsas pero convincentes? Que constantemente yo utilizo para quedarme en el mismo lugar y no movilizarme. Entonces, si nos vamos, el tema de la culpa tiene un trasfondo. Hay una parte de mí que dice, ok, no quiero, digo que no. Pero empieza a través de esa abstinencia emocional, que verdad, cuando empiezo a desaprenderme, a despegarme de lo que es la codependencia, a sentir malestar.
El codependiente no quiere sentir malestar. No queremos sentir dolor. No queremos tolerar la incomodidad. No queremos transitar lo que no conozco, lo que es doloroso. Entonces ahí, ¿verdad? Cuando yo estoy en ese lugar de incertidumbre, es donde empieza la negociación conmigo. Bueno, pero mira, pero sí, pero ven acá, pero en verdad no tan grave, pero en verdad él va a cambiar o ella va a cambiar, esta vez va a ser diferente. Y ahí empiezo y vuelvo otra vez al mismo lugar de inicio. Entonces es un tema que yo me doy cuenta, espérate, ¿cómo yo puedo trabajar para yo mantener ese límite que yo puse inicialmente? Entonces, la culpa está muy relacionada a cuando yo no tengo muy claro el compromiso también conmigo de amor propio y de autocuidado. Es como si el cuidar al otro, acompañar al otro, cubrir la necesidad del otro es mucho más importante que las mías. Entonces, antes de yo entrar, de yo decir a un paciente, mira esto, aunque sea con culpa, lo primero que yo hago con un paciente, vamos a trabajar en ti. Olvídate, no te preocupes si es un tema de alcoholismo del esposo, del hijo. Vamos a dejar ese temita a un lado, vamos a trabajar en construir tu yo, en ese proceso de autoconocimiento, de conocernos, cuáles son mis necesidades, que yo siento conectarlo con sus emociones y sus necesidades, ¿verdad? Para empezar a ponernos como prioridad. Porque claro, si no es mi prioridad, ¿cómo no voy a sentir? Si yo no soy mi prioridad, ¿cómo yo no voy a sentir culpa? Es como obvio, ¿verdad? O sea, si yo no soy mi prioridad, si cuidarme no es mi prioridad, ¿cómo no voy a sentir culpa? Si de mi infancia el desbordarme hacia complacer a los demás era como yo recibía amor. Entonces, si no te doy lo que tú necesitas, voy a manejar culpa porque no te estoy dando lo que tú necesitas y no me vas a querer. Entonces, cuando yo empiezo ese proceso de foco hacia adentro, de amor propio, de autoconocimiento, de autocuidado, se vuelve más fácil. Y es hacerlo aún con culpa. La culpa es un proceso y va disipando. Y siempre lo digo, Instagram va a acabar con nosotros, ¿viste? Porque Instagram dice, cuando tú aprendas a poner límites, no vas a sentir culpa. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Para nada. Eso no es verdad. ¿Cuántas veces nosotros, que somos psicólogos, que no hemos trabajado, muchas veces ponemos límites y decimos, mira aquí nada, siento malestar, me da... Y eso me está dando un mensaje. Entonces, a ver, ¿por qué siento culpa? Vamos a hacer esa evaluación, vamos a hacer ese inventario. ¿Por qué yo siento culpa estableciendo ese límite? No, porque es que siento que yo tengo que estar presente en esa actividad de mi hermano, porque si no, ok, espérate. ¿Es un pensamiento racional o es un pensamiento irracional? ¿Es un pensamiento sano o es un pensamiento codependencia? ¿Qué evidencia tiene este pensamiento? Vámonos con lo cognitivo, vamos a indagar, vamos a investigar. Porque que la culpa muchas veces viene sustentada de pensamientos que no son reales. Entonces, al final, es trabajar de base con ese discurso y modificarlo. No, espérate, pero es que para él es importante que yo esté allá, pero también para mí es importante cuidarme porque hoy no me siento bien. Para mí, mi salud, priorizar mi descanso es lo más importante. Entonces, sí, voy a sentir malestar, pero también voy a sentir como ese alivio. Entonces, con el tiempo se va volviendo más fácil, como un músculo que se va ejercitando. O sea, con el tiempo se va volviendo más fácil. Pero es empezar. Claro. Y saber que la culpa va a ser parte del proceso. Vamos a integrarlo. Bienvenida, culpa. Ven, que tú vas a ser parte del proceso. Bienvenida, ansiedad. Tú vas a ser parte del proceso. Vamos a integrarlo y saber que va a venir. O sea, si yo sé más o menos las cosas que van a suceder, no le voy a tener miedo. Exacto. Como me encanta yo no sé si tú leíste la carta de la ansiedad, que es chulísima, porque es como que si tú empiezas a entender por qué la ansiedad viene, como que tú le quitas el miedo a la ansiedad, que la ansiedad no viene a hacerme daño, sino es como, hey, oye, préstame atención a esto, o vamos a hacer esto. Lo mismo es la culpa. Vamos a evaluar, vamos a ver cuál es el discurso, cómo yo puedo modificar esos pensamientos, cómo yo puedo hacerlo diferente y por qué. Y utilizar ese reforzamiento de el por qué yo estoy tomando esta decisión. Porque es interiorizar la parte de que yo tomo esta decisión por mí. Cuando yo vengo de un sistema y de años donde yo he hecho las cosas como yo he considerado que tienen que ser para que el otro me quiera o el otro me valida. Entonces, yo tengo que ser extremadamente compasivo conmigo y decir, mira, okay, es válido que yo tenga culpa, porque que yo siempre he cedido ante esto y esto y esto. Y señores, cuando el codependiente empieza a trabajarse, el sistema se resiente. Claro.
Eso es ley de vida. El sistema se resiente. Cuando una piececita, esto es sistémico, cuando una piececita se moviliza, se va a movilizar el sistema completo. Y muy fuerte. Claro, y voy a sentir culpa cuando me diga, ay, pero mírala. Ah, pero ella nada más piensa en ella. Ay, ay, ay. Ah, pues ella nada más quiere estar haciendo lo que ella quiera. Egoísta. Egoísta. Ya tú no te preocupas por uno. Ay, Yo no me acuerdo la no última. puedo. Yo no me acuerdo la última vez que tú hiciste esto y esto y esto. Es como si priorizarme para el otro El pecado. es un pecado. He visto mucho eso, no lo hemos mencionado, pero en relaciones padres e hijos. Uy, sí. Hemos hablado de pareja hasta el momento, pero en padres e hijos eso es grave. Y bueno, es de donde viene este patrón Y codependiente. más en familia aglutinada. Ujú. Fíjate, en la familia aglutinada, cuando tú te sales como un poquito del sistema, es como, espérate, ¿y qué tú estás haciendo? Esta lealtad. Y ¿dónde esta, está? ajá, y esta lealtad, o sea, donde tú no me estás siendo leal a lo que para mí es importante. Entonces, sí, o sea, eso se ve muy claramente. Claro, claro. Entonces, si hoy tuviéramos frente a quienes nos están escuchando, una persona que pudo identificar ciertas sintomatologías, vamos a decir, o cierto perfil codependiente, o incluso ha podido identificar que está en una relación donde se está alimentando la codependencia y realmente no tiene ni idea de cómo salir, ¿qué tú pudieras decirle? Mira, lo primero es, a mí siempre me gusta decir esto, no esperes que el otro haga por ti lo que te corresponde hacer por ti mismo. Empiezas tú hoy a hacerte cargo de tu vida y empezar a vivir una vida en libertad. Y a qué yo hago referencia con esto, de que si yo me estoy dando cuenta que yo estoy en una relación donde yo he perdido quizás mi identidad, donde me he fusionado con el otro, donde tengo miedo a expresar mis necesidades, de que cuando le expreso no son validadas, de que constantemente estoy enfocada en una sobreprotección excesiva, en una necesidad de controlar, de rescatar, de prevenir que el otro pague consecuencias, de que estoy vinculada en una relación donde mis límites son constantemente transgredidos y yo todavía sigo en el mismo lugar, ¿verdad? Y cuando digo el mismo lugar, no digo una separación, un divorcio, esto no tiene nada que ver con eso, sino el mismo lugar emocional donde yo puedo establecer límites y hacer las cosas diferentes, de que yo puedo buscar ayuda y yo lo puedo hacer diferente. Para que una relación cambie se necesita que uno reconozca y que yo empiece a identificar y hacer las cosas de manera distinta. Entonces, el mensaje sería de, tú no estás solo, eso es lo primero. Busca ayuda. Hoy en día tenemos tanto acceso a la lectura, o sea, hay libros maravillosos de codependencia, hay terapeutas también súper capacitados en este tema, hay grupos de coda chulísimos donde hay personas que se identifican contigo y con lo que tú has vivido, y eso te va a llevar a vivir una vida mucho más ligera, porque es que vivir constantemente con el foco hacia afuera, esperando que el otro cambie, para yo sentirme feliz, para yo sentirme realizada, es muy agotador. Y yo creo que nadie se merece vivir una vida tan agotada. Entonces, al final es aprender a vivir una vida en paz y sentirme en paz, aún haya caos a mi alrededor. Es como móntate en tu propio carro y maneja tu destino que quieras. Porque en la codependencia muchas veces nos montamos en el asiento al lado, con el deseo de ir para el lado contrario del que está manejando. Entonces, como que, ok, espérate, vamos a desmontarnos de ahí. ¿Qué yo quiero? ¿Qué es importante para mí? Déjame conocerme. El autoconocimiento es un lujo. El autoconocimiento es una necesidad, no es un lujo. Y eso es lo que muchas veces hemos creído, que es un lujo, ¿no? El autoconocimiento es una necesidad. De todos. De todos. Entonces, déjame yo conocerme, déjame yo identificar estos patrones, déjame yo identificar cuáles son mis necesidades, para entonces yo empezar a elegir. Porque normalmente cuando estoy en un vínculo codependiente con quien sea, yo no elijo. Yo no elijo. Ese sistema nervioso está activo totalmente, una hipervigilancia. Ese sistema es simpático activo todo el tiempo. Yo no estoy en calma, yo no estoy en tranquilidad. Entonces, déjame empezar a elegir. Pero para elegir, yo tengo que conocer. Claro. Porque si no, voy a coger todo lo que esté a mi alcance.
Buenísimo, buenísimo. Wow. Wow. Esto fue sustancioso. Me encantó, me encantó. Muy feliz de tenerte, de verdad que sí. Yo sé que va a ser de mucha bendición y edificación para muchísimas personas que nos están oyendo, porque ya lo fue para nosotras. ¿Dónde pueden encontrarte? Yo sé que tú dices que hay muchas profesionales, etcétera, lo sabemos, pero ¿dónde pueden encontrarte? O a tu equipo, no sé. Sí, bueno, mis redes, que no es que la utilizo mucho, pero en Instagram es licenciada.dayanbisonó. También pueden seguir las cuentas de Fundación Fénix, Fund Fénix y Clínica Clarium. Y ahí pues estamos un grupo de personas maravillosas dispuestos a recibirlos y ayudarles en lo que sea que nosotros podamos aportar. Excelente. Gracias, Buenísimo. por Gracias aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes, de verdad. Un privilegio, señores. Suscríbanse, compartan este contenido que va a ser, como digo, de mucha bendición. Y si ustedes piensan en alguien ahí, tírele su episodio a ver qué transformación se puede lograr con eso. Y lo que estamos diseñando es un camino de autenticidad, definitivamente. Tú decías algo importante, de amar desde la libertad. Y esa es la esperanza. Claro que se puede. A veces nosotros pensamos, tanto como en los patrones de violencia, de la dependencia, de la codependencia, que esta es nuestra realidad y que estamos casados con esta realidad para siempre, en cualquier tipo de relación. Y la verdad es que no. O sea, la especialista aquí nos dio mucha luz, nos dio un camino que se hace plan de trabajo para esto. Hay libros, podemos comenzar con libros. Pero yo sí recomiendo hacer su proceso terapéutico porque digamos que esto tampoco es tan fácil de salir, tú sabes. Entonces, con un acompañamiento, pues, perfecto. No solamente para salir de relaciones así, no se trata de eso. Se trata de transformar mi relación conmigo misma y eso va a transformar todos los tipos de relaciones externas. Con la autocompasión. Con la autocompasión. Excelente. Súper. Señores, nos vemos el lunes que viene. Gracias otra vez por estar aquí y nos seguimos oyendo. Bye, bye. Bye, bye. Gracias.